relevante para todos los que estamos involucrados en la atención de esta contingencia. Me voy a permitir compartir algunas diapositivas para platicarles un poquito de cuál ha sido la situación aquí, eh, pues sobre todo enfocados al estado de Guanajuato. Eh, Nuevamente agradezco la invitación para estar compartiendo aquí con ustedes esta información, que si bien aquí hablamos de números y de situaciones, pues todo el trabajo que hay detrás de estos análisis y detrás de estas diapositivas, pues implica a todo el personal de salud, a los epidemiólogos de los hospitales, de las unidades, de los municipios, de las jurisdicciones sanitarias, que tenemos ya más de un año trabajando todos los días, y agradecerles a todos de verdad, pues de corazón, pues todo este trabajo que hemos estado realizando durante todo este tiempo, y bueno, invitarlos a todos pues a no bajar la guardia y a continuar sobre todo con todas las medidas de prevención, no solamente en nuestro entorno laboral, sino también en nuestros entornos sociales y familiares. Entonces voy a comenzar platicándoles un poquito, seguramente es información que ya conocen o que siguen a través de los diferentes medios, en donde vemos aquí en este mapa, en estos puntos rojos, cuál ha sido la densidad de casos, quiénes han sido los continentes o los países más afectados por esta contingencia de COVID, y donde vemos particularmente aquí el continente americano, pues cómo ha concentrado la mayor cantidad de casos que vemos del lado derecho en este gráfico. De los 178.2 millones de casos que se han confirmado en el mundo, 70 millones, casi 71 pertenecen al continente americano, 20 millones más de diferencia del continente que le sigue, que es el europeo. Y si hemos visto luego en las noticias cómo Europa cierra las fronteras, Europa vuelve al confinamiento, vuelve a restringir ciertas actividades, pues dimensionemos que en el continente americano tenemos 20 millones de casos más, y que nuevamente no es momento de relajar las medidas de prevención, las medidas primarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Entonces, este ha sido el comportamiento en el mundo, y lo otro muy relevante es que, pues esto no ha terminado. Si vemos aquí, en los últimos 14 días se han confirmado 5 millones de casos nuevos en el mundo, 5 millones de personas que hoy están enfermas, y que pues pueden seguir transmitiendo la enfermedad si no se quedan en casa resguardadas, y creen que ya no pasó nada, que ya solamente es una gripa y que el COVID ya pasó. Lamentablemente no es así. No podemos todavía darle la vuelta a esta página como todos quisiéramos o como todos añoramos. Seguimos en esta contingencia. Esta enfermedad sigue siendo declarada una emergencia en salud pública de importancia internacional de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y sigue siendo declarada una pandemia. De los casos confirmados en las últimas 24 horas, vean aquí el continente americano tiene más de 150,000 casos, esto es el 45% del total de los casos confirmados en las últimas 24 horas. Entonces, reitero, sigue siendo una situación particularmente pues grave en el continente americano, donde desde luego pues nos encontramos nosotros en México, ¿no? Y a su vez aquí en el país vemos que Guanajuato también ha sido de las entidades federativas que más casos confirmados ha acumulado. Pero esto obedece a varios factores que vale la pena resaltar. Y uno de ellos es la calidad de la información, la transparencia en la información y en el registro de los casos que estamos haciendo en el estado de Guanajuato. Obviamente, pues hay entidades federativas que que no registran toda la información, pues el número de casos va a ser menor, ¿no? Por eso, es importante aquí también la calidad del sistema de vigilancia epidemiológica que estamos manejando, y en Guanajuato hemos hecho este esfuerzo. Si hay gente aquí, por ejemplo, del sector privado que pertenece a los diferentes colegios, pues no me dejará mentir que hemos incluso tratado de sumar todas estas notificaciones del sector privado a través de diferentes reuniones con los colegios, con los representantes de los privados, con los consultorios adyacentes a las farmacias. ¿Por qué? Porque si no medimos la magnitud del problema, pues las medidas que tratemos de implementar se van a quedar cortitas.
Entonces no nos interesa esconder números, no nos interesa tapar el sol con un dedo, nos interesa saber realmente a qué nos estamos enfrentando, de qué tamaño es la situación a la que nos estamos enfrentando para poder estar preparados, ¿no? Y de esta manera también habrá, por ejemplo, quien diga no tenemos casos, pero las defunciones no las podemos ocultar. Los ingresos a los hospitales no los podemos ocultar. Y en ese sentido, reitero, en Guanajuato hemos tratado de ser muy transparentes, informando todos los días cuál es la situación y eso nos ha llevado a estar en los primeros lugares nacionales en la cantidad de casos confirmados. Además también de que, bueno, Guanajuato al estar en el centro del país, pues somos un estado de mucho paso, de mucha actividad económica, industrial, que esto, bueno, pues también trae consigo la movilidad de la población y con ello, pues una mayor cantidad de este tipo de enfermedades. Entonces, en nuestro país se han confirmado ya 2.4 millones de casos y Guanajuato, junto con otras 8 entidades federativas que están del color más oscuro, si lo ven, pues negro, con una incidencia de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Desafortunadamente ya en el país, 231.244 defunciones, muchas de ellas que pudieron ser prevenidas y por eso nuevamente la importancia de seguir difundiendo esto no ha terminado. Así crean que es una simple gripa, que probablemente es porque me mojé, porque cambió el clima. Es importante no automedicarnos, solicitar atención médica, quedarnos en casa si tenemos enfermedades o síntomas respiratorios para ir cortando cadenas de transmisión. Les comentaba, hemos sido de forma global tercer lugar nacional, concentrando el 5.3% del total de casos confirmados en el país por las diferentes situaciones que ya platicábamos. Hablando solamente de los casos que hoy están enfermos, de los casos activos, y estos son las personas que enfermaron en los últimos 14 días, Guanajuato está ocupando el lugar número 17 con menos del 1% de estos casos que hoy permanecen enfermos. Pero aquí nuevamente, pues confluyen varios factores y uno de ellos es que hoy la población se está habituando a esta enfermedad, ya no le asusta tanto, por llamarlo de esta manera, que ya no va todos a solicitar una prueba de laboratorio, ¿no? O no van al sector público por una consulta para que nos permita tener el registro de estos casos, porque además hoy también, pues estas pruebas las venden en todas partes, ¿no? Cualquier persona la compra, se la realiza y viendo el instructivo rápidamente y sabe si tiene o no tiene COVID. Pero reitero, la importancia de que estén contabilizados en el sector salud, pues es que nos permitan darnos cuenta de cómo está la situación. Verdaderamente vamos a la baja, estamos en meseta, es un silencio epidemiológico, etcétera. Entonces, los invito otra vez a todos a no automedicarnos, a solicitar atención médica de forma oportuna ante cualquier síntoma de enfermedad para que nos permitan pues seguir teniendo un panorama real de cuál es la situación en el país y en el estado de Guanajuato. Entonces, reitero, hoy estamos ocupando el lugar número 17 con menos del 1% de los casos que hoy permanecen enfermos. En este mapa podemos ver también desde el inicio de la contingencia los municipios que han registrado el mayor número de casos y desde luego pues León, que tiene prácticamente un tercio de la población del estado, pues concentra la mayor cantidad de casos. Y en este tablero vamos resumiendo también cuáles las estadísticas globales. Hemos estudiado hasta la semana epidemiológica 24 que terminó el sábado, 308.999 personas, de las cuales el 43% han resultado confirmados. Tenemos 438 casos registrados en espera de un resultado de laboratorio, 122.463 recuperados, un poco más del 90% de casos, y desde un inicio se habló de esta estadística, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a enfermar muchas personas, pero afortunadamente el 90% serán recuperados, el 80-85% serán casos leves que afortunadamente, reitero, pues posterior a un periodo de la enfermedad,
van a estar recuperados. Pero hoy nos estamos enfrentando al tema de las secuelas, ¿no? De las complicaciones. 3.6% de funciones, desafortunadamente, con 11.231. Y reitero, el tema de los casos activos, que hoy son pocos en el estado de Guanajuato, pero que si esos pocos no se quedan en casa y no nos seguimos cuidando todos, pues puede volver a repuntar si bajamos la guardia. Hablando en incidencia, vemos como León ya dejó de ser el color más azul o más cargado, y hoy la mayor incidencia de casos están en Coroneo, Santiago Marabatío, en Salamanca, en Salvatierra, en Yuriria, Tierra Blanca, Doctor Mora, Ocampo, San Felipe, Guanajuato. Entonces, nuevamente, no podemos bajar la guardia en estos momentos, ¿no? Recordemos que hoy el uso de cubrebocas debe ser parte de nuestra nueva normalidad y debemos todos acostumbrarnos, y en lugar de estarnos preguntando cuándo lo puedo dejar, o de estarnos cuestionando por qué allá ya no lo exigen y a mí sí, reitero, pues ser ese ejemplo en el que digamos, aquí sí porque nos seguimos cuidando, aquí sí porque nos queremos, aquí sí porque nos importa nuestra gente, nos mantenemos con todas estas medidas de prevención. Los municipios que hoy concentran la mayor cantidad de casos activos, en 15 municipios se concentra el 80% de estos casos activos que hoy están enfermos. Ya vimos cuáles principalmente. En número de casos, pues está León, Irapuato, está Salamanca, Salvatierra, San Felipe, quienes tienen la mayor cantidad de casos, pero reitero, es en 15 municipios en los que hoy se concentra el 80% de las personas que están enfermas, y dentro de estos municipios pues tenemos también los más turísticos, los que tienen un mayor movimiento de población durante los fines de semana, y a los que nuevamente los invito a que, lejos de decir ya no me ven, me quito el cubrebocas, no pasa nada, déjame entrar a X lugar, pues respetemos y cuestionemos a quien no lo hace, de respetar los aforos que hoy están permitidos de acuerdo al semáforo de reactivación económica y a los filtros y a las medidas de prevención y de seguridad que deben de permanecer en todos los lugares, sobre todo estos sitios turísticos que concentran mayor cantidad de personas. En este gráfico podemos ver también cómo desde el inicio de la contingencia vemos la primera oleada aquí en el verano del año pasado y la segunda oleada alcanzando su pico más grande en el mes de enero de este 2021. Cómo se comportaron en estas barras los casos que se fueron estudiando como sospechosos, en la línea gris los casos que se confirmaron, y en la línea naranja o mostaza el porcentaje de positividad. Yo siempre les he comentado, si hoy salen 3 casos o mañana 20 o 50, ¿cómo podemos saber si son muchos o son poquitos? Pues en relación más bien al porcentaje de positividad, que es el que nos da la pauta para poder saber qué tan grave o qué tan leve se está comportando esto en el estado de Guanajuato, y vemos cómo otra vez de andar en el 70%, ahora que alcanzamos el pico máximo, hemos tenido una disminución sostenida de la positividad hasta la semana pasada, estar oscilando en 7.4, y esta última semana 23 incrementó al 12%. Entonces, otra vez, no es momento de relajar las medidas, independientemente de que hoy estemos o no estemos vacunados, o ya me va a tocar la vacuna, o ya tengo la primera dosis. Las medidas de prevención se mantienen con independencia del color del semáforo y con independencia de si tengo o no ya una dosis o 2 dosis o esquema completo de vacunación. Aquí estamos comparando cómo se fueron registrando los casos el año pasado. Nuevamente aquí estamos entrando al verano en el que empezamos a repuntar. Y si esta línea naranja del 2020 pudiéramos decir que ese es el comportamiento de la enfermedad, pues eso quiere decir que estamos por entrar a este periodo en donde puede haber una mayor transmisión de la enfermedad. Reitero, no estoy diciendo que así vaya a ser. Recordemos que es una enfermedad nueva de la que estamos aprendiendo todavía cuál es el comportamiento, pero pues hay que evitar esto y hay que anticiparnos y no hay que relajar las medidas de prevención. Hoy estamos por debajo, muy por debajo del comportamiento del año pasado,
Y para podernos mantener así, debemos seguir todos colaborando con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Seguimos viendo nuevamente, a pesar de que se siguen confirmando casos en todos los grupos de edad, pues los mayormente afectados desde los 20 hasta los 70 años de edad son las personas que más se han enfermado y desde luego pues esto va de la mano con el tema de la movilidad, de la necesidad de realizar actividades económicas, actividades laborales, y que es la población que de alguna forma pues tenía que seguirse moviendo. La distribución entre hombres y mujeres siempre se ha comportado de la misma forma, no se observa un predominio franco por hombres o por mujeres, prácticamente ha sido muy parejo y los grupos de edad se han mantenido así también desde el inicio de la contingencia. La importancia, como les decía, de la participación en la notificación de todos estos casos por todo el sector, incluyendo el privado. Nuevamente reitero, porque si no sabemos de qué tamaño es el problema al que nos estamos enfrentando, pues las medidas se puedan quedar cortas. Entonces, este ha sido el comportamiento que hemos tenido por parte de todo el sector en cuanto a los casos confirmados. El IMSS con un 32%, la Secretaría de Salud con un 62%, el ISSSTE 2%, Pemex 1%. El sector privado ha confirmado y notificado el 3% de los casos y Sedena, que no alcanza el punto porcentual, pero que sí ha estado notificando casos, incluso la primera defunción que se registró en el estado de Guanajuato, no es cierto, perdón, fue en Pemex, pero Sedena sí se ha mantenido notificando también casos de estos 133.908 que hemos acumulado ya hasta el día de ayer. De acuerdo a los signos y los síntomas, pues la verdad es que hay casos que solamente pueden tener dolor de cabeza, dolor de garganta, y se confirmaron como COVID, casos que sí tuvieron un cuadro clínico muy franco, desde fiebre, mucho malestar general, pérdida del olfato, del gusto, pero lo importante aquí es ver cómo no hay un signo o síntoma presente en el 100% de los casos, como para decir, pues es que tengo gripa, pero no perdí el olfato ni el gusto, entonces no es COVID, me voy a trabajar. Recordar otra vez, la pérdida del olfato, la anosmia solamente se ha registrado en el 27% de los casos confirmados y la alteración del gusto en el 25%. Entonces no podemos condicionar a que si hay estos síntomas sí es COVID y si no hay estos síntomas no es COVID. Eso no es correcto y cualquier síntoma respiratorio puede ser COVID en estos tiempos. Es la primera enfermedad que hay que descartar y hay que quedarse en casa hasta que pase el periodo de contagio. Las comorbilidades, de manera global, el 39% de los casos que se han confirmado en el estado tienen al menos una comorbilidad y esto ha condicionado pues a la mortalidad, ¿no? Las personas que tienen más comorbilidades, que no llevan un buen control de sus enfermedades metabólicas, pues el riesgo de complicarse con una enfermedad como esta es mucho más alto. Y la que más se ha documentado o que tiene una mayor frecuencia es la hipertensión, seguida de obesidad, diabetes y en cuarto lugar, tabaquismo con un poco menos del 16%. Así ha sido el registro de los casos que se han ido recuperando. Vemos cómo en el último mes, en las últimas 4 semanas, hay aquí una meseta, tanto en los casos que se han ido confirmando nuevos como obviamente en los recuperados. Entonces podemos decir que actualmente en Guanajuato estamos en esta meseta, pero seguimos registrando casos todos los días, casos nuevos y desafortunadamente también defunciones. Este es el registro de las defunciones, tanto confirmadas como sospechosas, de acuerdo a la base de defunciones del Sistema Estadístico y Epidemiológico de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, de acuerdo al sector en el que se han ocurrido, y vemos aquí en otros, en este color morado, las defunciones que principalmente ocurrieron en el hogar o en la vía pública, una cantidad nada despreciable de gente que se rehusaba a quedarse hospitalizada, que exigían su alta voluntaria o que simplemente pues no querían recibir atención médica, siendo que COVID no es una enfermedad que forzosamente vaya a terminar en defunción y que de haber aceptado atención médica probablemente pudiera haber sido diferente el desenlace de estas personas.
La vigilancia en el embarazo y en el puerperio, un grupo de riesgo también que estamos vigilando muy de cerca. Hemos acumulado ya 1,216 mujeres entre embarazadas y puérperas que han resultado confirmadas a COVID-19 y este ha sido la distribución por grupo de edad y los municipios de residencia y esto corresponde a menos del 1% de los casos que se han registrado en el estado de Guanajuato. Desafortunadamente, 14 defunciones en este grupo de riesgo, que la causa básica ha sido COVID. Entonces, nuevamente reiterar, mujeres embarazadas, si conocemos alguna, mantener todas las medidas, no bajar la guardia. El comportamiento de las muestras, pues igual vemos el primer pico, el segundo pico de forma global, más de 350,000 pruebas entre PCR y pruebas de antígeno que se han aplicado por todo el sector salud y este ha sido el registro por semana epidemiológica. El tema de la atención hospitalaria, donde nuevamente se dibuja muy bien el primer pico y el segundo, pero que también vemos otra vez que no ha habido un solo día en el estado de Guanajuato hasta hoy en el que no se registren ingresos a los hospitales por esta causa, defunciones o casos nuevos. Y nuevamente reitero, esa es una de las principales razones por las que las autoridades del estado han decidido que Guanajuato se mantiene en semáforo amarillo, a pesar de que la federación comente que puede estar en verde. Las ocupaciones, este es un análisis de los casos que se registraron únicamente en el mes de abril y los casos que se registraron únicamente en el mes de mayo. Y aquí vemos un repunte, por ejemplo, en los maestros. Y esto no obedece precisamente a los proyectos de regreso a clases, sino a que empezaron a ser vacunados y se empezaron a relajar las medidas de prevención en este grupo. El tener una vacuna nos da una sensación de seguridad que nos hace relajar las medidas de prevención y esto pues hace que repunte aquí este tema. Otros trabajadores de la salud también subió de la posición 12 a la posición número 11 y nuevamente el llamado para mantener las medidas de prevención. Por el contrario, las personas de la tercera edad, jubilados o pensionados, de ser el quinto lugar, están en el lugar número 7 y se siguen manteniendo los empleados, las personas dedicadas al hogar, los estudiantes que pese a que no hay clases, no han dejado de tener movilidad, al igual que el tema de los obreros o de los empleados que están en el cuarto lugar. Entonces, no es momento, reitero, de relajar las medidas de prevención. Reiterar que todo esto sigue vigente, lavarse las manos, desinfectar superficies, objetos de uso común, el uso del cubrebocas, reitero, independientemente de dónde estemos o con quién estemos, no bajemos la guardia, no generemos esta sensación de confianza que luego nos lleva a presentar brotes o contagios dentro de nuestro entorno laboral o familiar. Cuidar de nuestros adultos mayores, las personas embarazadas, los grupos, los niños, los bebés menores de 5 años de edad, que son quienes se pueden complicar con mayor facilidad. Evitar salir a lugares concurridos cuando no haya necesidad. Identificar de forma oportuna los síntomas de la enfermedad, quedarse en casa, no automedicarse, solicitar atención médica oportuna. Esto puede hacer la diferencia entre pues ser un caso recuperado o una defunción. Esta es la situación epidemiológica que se ha presentado en el estado de Guanajuato hasta el momento. Dejo de compartir y quedo aquí atenta a sus comentarios. Nuevamente, gracias por la invitación. Qué importante.